traigo un pensamiento y es este. La Navidad, el momento en que Dios interrumpe nuestra normalidad. Quiero que pensemos en la Navidad de esa manera. Como ese momento donde Dios interrumpe tu normalidad. ¿Y a qué me refiero? Si me acompañas al libro de Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Gálatas 4, versículos 4 y 5. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de la que éramos esclavos de la ley. De los que éramos, esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Y lo envió para comprar la libertad de aquellos que estábamos sujetos a la ley. Acompáñame a Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, verso 14. El Evangelio de Juan capítulo 1, verso 14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan 1, 14. Dice que Jesús, la palabra, el verbo, en otras traducciones, se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos, dice allí el Señor. Entonces, son tres citas que nos muestran cómo Dios ha interrumpido en un tiempo de Navidad la normalidad de toda la humanidad. Y déjeme explicarle a qué me refiero. Es que conocemos la historia de la Navidad, ¿verdad? Que nació en Belén, ¿cierto? Bueno, hoy lo vimos obviamente pues, de una forma jocosa, pero haciéndonos pensar de qué se trata esto. Pero conocemos la historia, que los magos de Oriente siguen la estrella y llegaron a Belén, ¿cierto? Y los pastores también reciben revelación, etcétera, etcétera. Pero lo que debemos pensar no solamente en eso que sucedió aquel día, sino qué ocurre en nosotros con lo que sucedió aquel día. ¿Qué implica o qué consecuencia trae que Jesús haya venido al mundo a tu vida? Esa es la pregunta tal vez que hay que responder hoy. Bueno, ¿y la Navidad qué? ¿Qué regalos, compras, qué cosas? ¿Qué significa para mí? ¿Qué impacto o implicancia tiene esta en mi vida? Dice el versículo 4 de Gálatas que cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. La Navidad, como lo anoté acá, no fue una celebración planeada por la humanidad. Fue Dios interrumpiendo de forma soberana la normalidad en la humanidad, más bien. Y déjeme explicarle un poco el contexto. Dios, cuando se cumplió el tiempo, envió a Jesús. ¿Cuándo fue que se cumplió ese tiempo? ¿En qué momento apareció Jesús? Ok, déjame decirte, apareció después de 400 años de silencio profético. Dios en el Antiguo Testamento hablaba normalmente a través de profetas y los enviaba con un mensaje para el pueblo. Normalmente esos mensajes o confrontaban el pecado o la rebelión o lo que fuese, pero traían esperanza. El pueblo ahora sabía qué había que hacer, porque el profeta había hablado. Bueno, Malaquías fue el último de esos profetas y desde Malaquías hasta Juan el Bautista que apareció para anunciar que Jesús venía, pasaron 400 años de silencio, donde Dios no habló más. Eso es número uno en el contexto de esta interrupción de Dios en la humanidad, el tiempo establecido. Eso también generó ese silencio
que la religión de Israel, la praxis de su liturgia y de su religión, lo que hoy conocemos como el judaísmo, basados en la ley de Moisés, pues ya se cansaban. Ya ellos, muchos hasta abandonaron la fe y dejaron de esperar al Mesías prometido, porque la religión se cansó. 400 años. Silencio profético. Una religión cansada, la gente como que diciendo, y esto es todo, o sea, no hay nada más. ¿Y cuándo es que será aquel día? ¿Cuándo se cumplirá la promesa? Ay. Sumado a esto, vivían bajo opresión política. El imperio de aquella época, el romano, era tirano. Tirano. Bien malvados eran los romanos. Y oprimían al pueblo, incluso al pueblo de Israel, no al pueblo de Dios, no solamente a su pueblo en Roma, sino todas las tierras que conquistaban y los israelíes incluidos, allí estaban oprimidos bajo un gobierno tirano. Esa fue otra característica del momento cuando Jesús vino al mundo. Y la otra, todo esto, silencio profético de parte de Dios, 400 años, una religión cansada y opresión política, trajo mucha desesperanza. Quiere decir, esta gente perdió, mucha gente había perdido la esperanza de la vida, la esperanza en Dios, la esperanza de un cambio, la esperanza de la salvación. Es como cuando se acerca el año electoral y empiezan las jugadas políticas y las campañas. Y no falta anuncio en la campaña electoral el que diga, vote por el cambio. Y seguimos igual o peor. Tratan de levantar la esperanza. Esperanza que ya sabemos ningún presidente ni ningún gobierno da a suplir. Eso no quiere decir que no voten por nadie, no, al contrario, voten y voten bien. Infórmense antes de votar, ¿ok? Pero obviamente esto se va a votar es por alguien que va a gobernar 5 años. Pero la pregunta del millón es quién va a gobernar tu vida entera. Y no se trata de 5 años, sino se trata de tu vida entera. En ese contexto de opresión política, de religión cansada, de silencio profético, de esperanza debilitada o perdida, fue que Jesús apareció en la tierra. Dios no esperó a que el mundo estuviera listo. Dios entró cuando el mundo estaba agotado. Y quiero que pensemos en eso un momento. Porque muchas veces esperamos a que las condiciones sean perfectas para entonces actuar. Así somos, ¿verdad? No, todavía no. Yo le aviso cuándo, ¿sí? Y así somos muchas decisiones y pasos en la vida. No, todavía no. Porque estoy preparando aquí. Cuando esté listo, entonces, ¡bloom! Seguro que hay áreas en la vida donde uno sí debe estar listo antes de dar el paso. Pero cuando se trata de la vida espiritual, cuando se trata de lo que Dios hizo por la humanidad, Dios no esperó que el mundo estuviera listo. El mundo nunca iba a estar listo. Como tú tampoco vas a estar nunca listo para decirle sí a Dios. No, lo que esperen un momentito que algunos dicen, no, esperen, yo salgo aquí de unos asuntos, tengo que pagar las deudas, déjenme un ratito más, que quiero seguir aquí living la vida loca un ratito más y luego ya me pongo de derecho con Dios. Muchas veces pensamos así, nunca vas a estar listo. O aceptas o rechazas. Por supuesto te animamos a aceptar y a creer lo que Dios hizo por ti enviando a Jesús, interrumpiendo tu normalidad, interrumpiendo tu vida para bien. Yo no sé cómo estás llegando hoy, 21 de diciembre del 25. No sé cómo está tu vida. No sé en qué momento te encuentras. Animado, desesperado, contento, feliz porque lograste todo este año. O totalmente insatisfecho porque no lograste nada de lo que planeaste. No lo sé. No sé si estás enfermo.
No sé si estás en bancarrota. No sé si estás con empleo o sin empleo. No sé si tienes un dolor muy profundo. No lo sé. Dios lo sabe. Pero la buena noticia es que igual como sucedió cuando Jesús vino al mundo, que había mucha gente guardando las distancias de generaciones y de sociedades, había mucha gente pasando los mismos momentos que tú y yo estamos atravesando hoy. Jesús vino al mundo y ¡boom! Renovó la esperanza a todos. La Navidad debe ser un momento donde uno recuerda que Dios vino al mundo, a nuestro mundo, tal cual estamos. La Navidad no es una para el pastor y otra para los creyentes. La Navidad no es una para los que llevan un año en la iglesia y otra para los que tienen 20 años en la iglesia. No importa cuál sea tu condición, no importa cuál sea tu estado, la Navidad te recuerda, y yo quiero recordarte hoy, que Dios envió a su Hijo al mundo por ti tal cual eres, tal cual estás, que no tienes que ser distinto para poder aceptar el regalo que es Jesús en tu vida. Que no tienes que tener todo ok para ahora sí decirle sí a Dios. No, no es necesario. Que la Navidad nos recuerde esto. La Navidad también nos recuerda que Dios, a través de Jesús, rompió todas las expectativas. Y es que la Navidad nos recuerda que Jesús viene a romper nuestras expectativas, no a confirmarlas necesariamente. ¿A qué me refiero? Por el contexto que ya les expliqué, Israel estaba esperando un rey. Y no cualquier rey. Estaba esperando un rey conquistador, un guerrero, alguien que fuese capaz de poner en su sitio a los romanos y a todos los enemigos de Israel y volver o devolverle la gloria a Israel, la gloria que tuvo antes, la fama, el prestigio del ejército más poderoso de la tierra, de la nación cuyo Dios desde el cielo los defendía. Esa gloria quería Israel nuevamente y tenían la esperanza, la expectativa, de que el Mesías prometido por todos los profetas desde el Antiguo Testamento fuese ese rey que le diera duro a los romanos y pusiera orden. Y otra vez, esperaba un rey. Jesús vino como un siervo. Y él dijo, el Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué expectativa más destruida. Una expectativa totalmente rota. O más bien yo diría hoy, una expectativa completamente superada. Esperaban a alguien poderoso y Jesús vino como un hombre frágil. El hijo de un carpintero, nació en una ciudad por allá donde el viento se devuelve. ¿Puedes pensar una ciudad del Perú la que nadie se acuerda? Bueno, en una ciudad así vino Jesús. Sí. Una ciudad donde, ¿qué? ¿Belén? Nació en Belén, el Mesías, el gran rey, en Belén. Esperaban a alguien poderoso que naciera en Jerusalén, bajo ciertos honores. No. Algo totalmente frágil. Y esperaban gloria, y Jesús vino prácticamente en el anonimato, y vivió en el anonimato. No esperes que Dios confirme tus expectativas. La Navidad nos recuerda que el Rey, el Mesías, el Dios hecho hombre, vino a cambiar las reglas del juego en tu vida. En Isaías capítulo 53, mira cómo lo describió el profeta Isaías, cientos de años atrás, antes de su nacimiento. En el capítulo 53, en el verso 2, dice: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. En otras traducciones dice que en él no había buen parecer. O sea, que Jesús no era un tipo guapo. Claro,
Hollywood y el cine nos lo ha pintado como un tipo ciego, cuya presencia, wow, ¿no? Y bueno, yo sí creo que su presencia influyó en muchas cosas, pero en la profecía en Isaías dice que él no era un tipo así, de un aspecto impresionante, que todo el mundo dijera, wow, uy, sí, ese es el Mesías de todas maneras, es el Mesías. No, más bien como que la gente decía, ¿él es el Mesías? No, pero si no tiene ni pinta de Mesías, pero tenían una imagen, una expectativa y no se cumplió. Bueno, cuando lo oyeron, cuando vieron de lo que era capaz, cuando Jesús mostró su poder, la gente se convenció y se maravilló. Y eso es lo que Dios quiere hacer también en tu vida. No quiere convertirte en alguien, wow, que todo el mundo diga, mírenlo, o sea, no. Quiere que tú sigas siendo el mismo. Solo que auténtico, mejor. Solo que sin esas cosas de las cuales tú cojeas tanto, sin esas debilidades, fortalecido en tu ser interior. Eso quiere Dios. Dios no quiere estereotipos. Dios no quiere que tú seas como todo el mundo quiere que tú seas. Dios quiere que tú seas tú, renovado y transformado por su obra y su presencia en tu vida. ¿Sabe cuál es el mayor milagro de la... Perdón. Este comentario quiero hacerlo. Lo anoté ahí porque hay muchas cosas que yo simplemente anoto en mi bosquejo, pero cuando estoy preparando los mensajes muchas veces hay frases que el Señor me da o viene en mi mente y digo, no, eso tengo que decirlo tal cual, y lo pongo ahí, ¿no? Y es esto. Yo creo que si Jesús hubiese nacido en nuestro tiempo hoy, 2025, probablemente tampoco encajaría en nuestras expectativas. Pongámonos a pensar, si la promesa del Mesías Redentor, Salvador, no se hubiese cumplido aún y todavía estuviésemos esperando, y aquí, en Perú, o Jerusalén, como algunos dicen, ¿no? Ha de nacer el Mesías. ¿Cómo quisieras que fueses el Mesías? Uy, empieza todo el mundo a pensar. Uy, alto, cuerpón, ¿no? Bien, perucho, ¿no? Yo creo que el Señor rompería ese molde. Yo creo que el Mesías aparecería entre nosotros. Y todos estaremos diciendo, no ha llegado todavía. No. Si vamos a pensar, a ver, debe estar ante el ojo, hay un carro grande que aparezca, ¿no? Con escoltas, alguien, ¿no? Una presencia impresionante. Yo creo que el Señor rompería también nuestras expectativas. Y sabes, yo sí creo que Dios quiere romper con tus expectativas y hacer algo mucho mayor. La Biblia enseña que sus planes son superiores y sus pensamientos para tu vida son superiores. Que tiene planes de paz y esperanza para darnos un futuro mejor. Ahora, tengo una pregunta acá. La pregunta es, ¿queremos a Cristo en nuestra vida o solo queremos que bendiga nuestras decisiones y nuestros planes? Porque cuando Jesús vino al mundo, muchos estaban viviendo su vida a su manera y tenían sus planes, sus expectativas. Y Jesús apareció, nació. Pastores desde lejos vinieron porque sabían, tenían una relación con Dios, sabían que esa señal en el cielo era algo divino y el tiempo se cumplió. No vino antes, no vino después, vino el día establecido cuando el tiempo se cumplió. ¿Y quiénes lo reconocieron? Aún, no solamente aquel día que nació, sino cuando Jesús empezó a crecer y empezó a hablar y a fugir por ahí. ¿Quiénes lo reconocieron? Aquellos que tenían una relación con Dios. Los demás era como que, sí, pues, no hay habitaciones en la posada, no hay. ¿Qué le queda al pesebre? Anda al pesebre. No hay. Pero otros dijeron, no, ese que está en el pesebre es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo reconocieron? ¿Cómo supieron? Era porque tenían comunión con Él. Si tú quieres más de Dios en este nuevo año que empieza, si tú no quieres un año más de tu vida, más de lo mismo, has de abocarte a tu relación espiritual con Dios. Acércate a Él. ¿Sabes por qué? Porque con la Navidad sucedió el milagro más
grande. Es que Dios se reveló a la humanidad como el Emmanuel, el Dios con nosotros, del que habló mi esposa la semana pasada. Dios vino al hombre. Es algo de lo cual nosotros los seres humanos no sabemos o no gustamos mucho, más bien, no gustamos mucho. Porque muchas veces, en ciertas situaciones, lo que decimos es esto. ¿Y yo por qué tengo que ir? Que venga Él. ¿Cierto? ¿Y yo por qué tengo que ir? Que venga Él. ¿Tanto quiere? Pues que venga. ¿Tanto quiere? Que me lo pida. Pues, ¿qué tal? Total, yo no soy el que tiene la necesidad de ser. Pues que venga. Pensamos así. ¿Qué tal que Dios, necesitamos de tu salvación? Solo tú puedes salvarlo. Pues ¿quieres salvación? Venga pues. Suba. A ver si llega. No, Dios dijo, no, es imposible para ustedes venir. Yo voy a ustedes. Y Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros. Eso es un milagro. El milagro más grande. Dime que Dios de la tierra se ha hecho hombre y ha habitado entre nosotros. Y desde la humanidad redime. Desde la carne y hueso, o sea, desde esa humanidad frágil, puede redimir. ¿Qué Dios ha hecho eso? ¿Krishna? ¿Alá? ¿Buda? ¿Cuál? El dinero. El placer. Ningún Dios de esta tierra, ni ninguno que tú puedas crear, va a hacer lo que Dios hizo en Jesús. Dios con nosotros, el milagro más grande. Estamos así. Solo quiero poner esta silla acá como un lugar de honor. Piensa por un instante, cuando Jesús llegó a esta tierra, no había lugar, no había posada. O sea, no había lugar para él en el hotel. En el único hotel que había ahí en Belén, no había lugar. Esa silla representa nuestra vida. La pregunta que yo hago es esta: ¿hay lugar para Dios allí? Piénsalo. O sea, solemos estar así, sentados en nuestro propio lugar, ocupando el lugar que solo Dios puede ocupar. En otras palabras, solemos estar pensando, yo hago lo que me viene en gana. Yo hago lo que me parece. Yo hago mis propias decisiones. ¿Sabes cómo se llama eso? Ser el Señor de tu vida. Y si Jesús llegase a tu vida, ¿tendrías el valor, tendrías la confianza y la fe de decirle, Señor, por favor, hay lugar para ti? Tómalo. Darle ese lugar a Jesús significa e implica lo que significa también la Navidad para nosotros hoy. Es un lugar de gobierno, de señorío. Que Jesús haya venido al mundo, lo cual celebramos en Navidad, significa que Jesús vino para ser el Señor y sentarse en el lugar de honor de tu vida. La pregunta es, ¿hay lugar en tu vida para Jesús? Respóndete la pregunta.
Y esa pregunta se la hago a todos los presentes aquí, indistintamente de si son creyentes o no lo son, si son visitantes. Si es alguien que dice, yo tengo mi religión y... Okay. No estoy hablando de una religión, si eres católico, testigo de Jehová, o adventista, o agnóstico. No, estoy hablando de si tienes lugar para Jesús en tu vida o no. O tú dices, no, Señor, gracias, pero no gracias. Y sigues actuando así. ¿Por qué digo esto? Porque creo que de eso se trata la Navidad. Y creo que ese es el sentido correcto y más sencillo y práctico de lo que significa la Navidad. Que Jesús vino, pero no para quedarse en un pesebre. Y no para que pasado el 24 ya nos olvidemos nuevamente y ahora estamos pensando en la juerga del 31. Y pasa el 31 y ahora empieza enero y estamos pensando cómo pagar lo que gastamos en diciembre. Y en febrero estamos pensando en los colegios y todo. Y la vida continúa como si nada. Que aunque todo eso pueda ser verdad, hay lugar para Jesús en tu vida. En la posada, en el mesón de tu corazón. Quisiera que respondiéramos al Señor en oración, porque Él dice en su palabra, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes la voz, mi voz, y abres la puerta, yo entraré, cenaremos juntos como amigos. Y te quiero invitar a que oremos, que cierres tus ojos por un instante, si así lo deseas, para tener un momento de intimidad con Dios, de quietud. Que por un instante dejes de pensar que estás aquí en un lugar X en San Isidro. Que dejes de pensar en el resto de este día o tu vida y te enfoques en lo que Él hizo en Navidad. Te enfoques en si en tu vida hay o no lugar para Jesús, el Mesías, el Salvador. Si hay en tu vida lugar para Él. Recuerda, Jesús no vino ni antes ni después del momento indicado. Y tampoco es casualidad que tú estés aquí hoy. En buena cuenta, este es el momento indicado de Dios para muchos, que aún no le han reconocido, que aún no le han recibido. Si tú eres una persona que está aquí de un tiempo, o quizá la primera vez porque has sido invitado hoy, y no has entregado tu vida a Jesús, no has reconocido a Jesús en tu corazón como Señor, como Salvador, pero deseas hacerlo hoy porque dices, sí, hay lugar en mi vida para Jesús. Y yo quiero que Él sea mi Señor y mi Salvador. Si hay alguien así, yo quiero orar por ti. Y por eso quiero pedirte que levantes tu mano, indicando ese deseo. Sí, oren por mí. Yo quiero que Jesús venga a mi vida, sea mi Señor y mi Salvador. Si hay alguien así, levante su mano. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Puedes bajar la mano. Si hay alguien más, levante su mano. Dios te bendiga. Si hay alguien más, yo quiero orar por ustedes. Que el Señor les bendiga. Puedes bajar la mano. Y pido a estas personas que levantaron su mano, pero también a todos los presentes, hagan esta oración de todo su corazón. Yo les voy a guiar, usted repita estas palabras, pero sinceramente, de corazón ante Dios, créalo, porque de eso se trata, de su corazón. Dios ve el corazón, nosotros solo vemos lo de afuera, lo externo. Entonces, es delante de Dios. Repite esta oración diciendo, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Y Señor, desde hoy, yo quiero vivir para ti. Por eso te abro mi vida, para que tú seas mi Señor, para que seas mi Salvador. Señor, desde hoy, yo quiero obedecerte. Ayúdame a comprenderte y a vivir más para ti. Gracias, Jesús.